egoteagatik arratzalde euritzu honetan, baina beste aldetik pentsatu behar dugu Bidebarrietan lekurik hoberena dela egoteko. Hoy, también me vais a perdonar porque me he olvidado las gafas y ando un poco así. Hoy se clausuran las jornadas de divulgación científica Ellas hacen ciencia. Esta iniciativa municipal no sería parte de la programación estable de Bidebarrieta Kulturgunea sin el apoyo, colaboración y profesionalidad de Marije Irabien y Marta Macho, profesoras de la UPV y estupendas amigas, por cierto. Que es verdad que desde hace tiempo vienen trabajando en este proyecto y que sí, ellas sí hacen ciencia y nos han ido invitando a conocer y de su mano hemos podido conocer a personas que trabajan y han trabajado en un ámbito que creo que hoy es apropiado decirlo, tan masculinizado como es el de la ciencia, la investigación o la tecnología. Hoy hacemos doblete. Ellas hacen ciencia y Begoñako Argia, el programa que organiza la Sociedad de Ciencias Aranzadi, se han unido para ofrecernos una jornada protagonizada por dos mujeres de gran talento, que tengo aquí a mi izquierda, Arantza Aramburu y Laura Gamas. Ellas se presentarán y os contarán un poco todo este asunto de rocas y piedras en Bilbao. Yo, sin más, os emplazo a noviembre del 2022 para seguir aprendiendo gracias a Marta y a Marije y os animo a seguir participando en las actividades que desde Bidebarrieta Kulturgunea os ofrecemos y os vamos a seguir ofreciendo toda esta Navidad, teniendo en cuenta que la situación sanitaria, como sabéis, no es la mejor, pero la cultura sigue siendo segura. Eskerrik asko. Bueno, arratsaldeon, ongi etorri denei, buenas tardes, bienvenidos. Con esta tarde lluviosa no se me ocurre nada mejor que estar aquí, la verdad. Y hoy vamos a hablar, vamos a cerrar un ciclo, pero bien. Antes de nada, quiero dar las gracias. Se van a sumar las gracias al principio. Gracias a Aranzadi Ciencia Elkartea y al Ayuntamiento de Bilbao por sumarse en el proyecto de Begoñako Argia, porque creo que es un reto y un proyecto novedoso y como no, que hayan contado con la colaboración de los geólogos aquí, para participar en esa investigación tan inter y transdisciplinar es casi un honor. También quería agradecer muy sinceramente la labor de nuestras compañeras de la universidad, Marije y Marta, por Ellas hacen ciencia, porque realmente creemos que todavía hace falta subrayar esta frase. Cómo no, hoy, que es Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, queríamos también decir, aquí Laura y yo, que no estáis o no están solas, que creo que todos, mujeres y no mujeres, estamos por erradicar esta lacra que tenemos en la sociedad y un beso desde Bidebarrieta. Bien, en fin, tuneando un poco la frase de Simone de Beauvoir, la geóloga no nace, también se hace a lo largo de la vida. Y si bien hace un año, si mal no recuerdo, Marije, justo en esta sala donde estamos ahora nosotras, dio una charla estupenda sobre, en fin, el difícil arranque de la mujer en la geología. Quizás podáis pensar que eso, en fin, fue el inicio y que eran otros tiempos y, en fin, que es una cosa del pasado. Pero resulta que creo que Marije también lo comentó, que en el 2016 ya en Estados Unidos hubo un proyecto, una iniciativa por parte de paleontólogas, si no recuerdo mal,
Bueno, para poner un poco en evidencia que todavía no se ve o no se trata de igual manera a la mujer científica y al hombre. Y bueno, ellas hicieron, y hay un vídeo muy, creo que interesante, que circula por ahí. Bueno, el proyecto se llamaba Las mujeres barbudas y bueno, parece que a la mujer científica se le reconoce antes o mejor si se asemeja al hombre, ¿no? Si actúa como actuaría un hombre. Entonces, bueno, ellas tienen ahí hicieron un vídeo pues poniéndose sus barbas y vistiéndose en masculino, por decir de alguna manera. Bien, en el 2016. En el 2019 tuve la oportunidad de ir a Pakistán con otros compañeros de la universidad para hacer geología allí. Y bueno, además de, en fin, quedar impresionada por el entorno y el paisaje y toda la geología que está al descubierto, fue muy duro también ver el tratamiento que se le da a la mujer en esa sociedad. Y sobre todo en las escuelas, a las niñas que son el futuro o casi presente del mañana. Resulta que cuando estábamos haciendo la geología por el valle nos vinieron los maestros, bueno, el maestro concretamente, a invitarnos a ir a la escuela y en especial se dirigían a mí, me decían, tú que eres mujer, para que vean que una mujer puede ser científica y que puede viajar de una punta a otra en el mundo, en nuestra geografía, y trabajar con hombres como uno más. Y de hecho, soy esta que está aquí. Y bueno, nada, estuve allí en el colegio intentando contarles a las chicas, porque las clases de los chicos y de las chicas están bien separadas. Aquí se juntaron para hacer la foto, pero no coinciden ni siquiera en el recreo. Bien, podéis decir, pues esto es la enseñanza primaria, no hace mucho, aquí también, y supongo que muchos de los que estáis en la sala, pues habréis ido a colegios de chicas y de chicos. Bien, pero es que resulta que en la universidad, que esta nota es de la presentación de Marije, que es una universidad de Pakistán, se multa a los estudiantes que se ven, a los chicos y chicas que se juntan. Reciben las clases por separado. Es más, hay campus y docencia solamente para mujeres y esto ocurre hoy. Bien, Pakistán está muy lejos, en fin. Pues no, tampoco hay que ir muy lejos porque en la Universidad del País Vasco en el 2021, estos son los datos de este año, estamos 15 mujeres de un total de 46 en el Departamento de Geología. Creo que los números son más o menos, ¿no, Marije? Representamos en el orden del 30%. En cuanto al alumnado de Geología, son 75 las mujeres que están matriculadas en el curso 21-22, de un total de 160 y representan el 46 y pico %. Es decir, siempre estamos por debajo de la mitad o muy por debajo de la mitad. Con todo ello, estos datos no son puntuales, no solamente ocurren en nuestra universidad, pues también en Europa y en otras universidades. Hay una comisión de mujeres y geología en la Sociedad Geológica de España con la idea de servir de referentes. Nosotros o nosotras más bien, no nos pondremos una barba, pero sí que nos vamos a desmelenar un poquito y hoy, pues, en fin, seremos dos mujeres en representación de otras muchas las que os van a contar la historia que contienen las rocas, vistas desde los ojos de dos mujeres. Bien, sigo con la presentación. Somos dos geólogas, Arantxa soy yo, por si hay alguna duda, Laura es ella, geólogas de bata y de bota, y por ahora me quedo ahí. ¿Qué significa esto? Que somos gente o somos investigadoras que normalmente su trabajo y su investigación empieza en el monte, con las botas puestas, pero no termina ahí. Luego tiene un largo camino, botas, buzo, cuerdas y un montón de indumentaria que aprovecho la ocasión para decir, que ya lo dije en esta misma sala no hace mucho, pero están diseñadas para los hombres. Y me explico, a la hora de hacer pis, que creo que todo ser humano, en fin, necesita quitarse este buzo
Para los hombres no es tan difícil porque tiene una pequeña cremallera en la parte delantera, pero las mujeres, como no nos quitemos todo desde arriba hasta abajo, lo tenemos un poco difícil. Entonces, detalles tontos de este calibre te van marcando todos los días tu lugar. Bien, acabado con las botas y los buzos, cuando uno realiza un muestreo en el campo, pues nada, tiene una larga tarea con bata en el laboratorio, que es donde está la foto de Laura. Y si esto ya no fuera suficiente, compaginar una vida de investigación con el día a día no es tarea fácil para nadie, sea mujer o sea hombre, pero si se le suma un chupete, dígase unos hijos, y si además pueden estar los padres al cuidado, pues normalmente todas estas tareas, quieras que no, recaen cada vez más equitativamente, pero creo que todavía no del todo, sobre las mujeres. Y realmente pues es difícil, o a veces unos días concretos al año, casi imposible realizar las tareas de investigación. Nosotras hoy pertenecemos al Grupo de Investigación de Procesos Hidroambientales, hacemos diversas cosas, hay muchas líneas de investigación que se cruzan entre ellas, no son dispares, y hoy vamos a contaros pues nada, la historia, hablaremos sobre patrimonio natural y cultural, la historia contenida en las rocas. Pero esta historia no hubiera tenido ni un comienzo ni un final si no fuera por Patxi García Garmilla, que no sabíamos que iba a estar presente, pero está aquí con nosotros. Él, doctor en geología, gran inmejorable profesor de petrología sedimentaria y organista también, pero sobre todo una de las mejores personas que nos hemos encontrado en nuestra vida académica y que, además de ayudarnos personalmente, ha sido muy, muy sensible con el papel de la mujer en la investigación. Y no lo digo porque lo decía de boquilla, porque nos apoyara de boquilla, sino porque los momentos en los que hemos necesitado del apoyo de alguien, él siempre ha estado y está presente con nosotras. Queríamos que esta mini charla, que ya se está alargando, pero fuera también un pequeño homenaje hacia él. Así que gracias. Bien, pues ya empezamos, por fin. Si bien la geología empieza con las botas puestas y en el monte, también se puede reconocer la geología del entorno de una ciudad o de un pueblo a través de las rocas que se han utilizado en la construcción de esas ciudades y, sobre todo, viendo las rocas de las partes más antiguas de esas ciudades. Si hacemos así un repaso rápido por la geografía, en fin, al menos estaréis conmigo o con nosotras con que el color de las ciudades es diferente. Tenemos aquí a la izquierda, a vuestra izquierda, Salamanca, que la parte vieja tiene un color amarillo. O Madrid, iba a pasar por Granada. Madrid, que se caracteriza por un color gris. Pues el gris se debe al granito de Guadarrama y el amarillo de Salamanca a las areniscas de Villamayor. Pero si venimos a nuestra tierra, por ejemplo, a Elizondo, Elizondo es un pueblo que está pintado en blanco y rojo. Los rojos son areniscas del Triásico, que están en todas las fachadas de los edificios no modernos, sino los señoriales de Elizondo, y luego ya el resto de la pared pintada en blanca. O si vamos a Las Palmas de Gran Canarias, allí en cambio es el gris y el blanco, gris de rocas volcánicas y el resto pintado. Y si podemos seguir así, con las pizarras negras en Pirineos y en León, etcétera, etcétera. La roca, ¿por qué? Porque en el inicio, en el arranque, en la creación de los núcleos de las ciudades y de los pueblos, se utilizaba, que luego aparecerá también, las rocas de kilómetro cero. Es decir, las rocas que estaban en su entorno. Por tanto, sin ir a los montes, si somos capaces de leer la historia contenida en todas estas rocas, tendremos mucho que decir sobre nuestro pasado. Pues nada, ya lo he dicho, pero las rocas locales, por tanto, aportan una identidad
a cada pueblo, a cada entorno, y se crean una marca identitaria de cada paisaje o cada pueblo. Y eso es lo que pretendemos traducir y contaros hoy a la tarde. Bueno, vamos a hablar de Bilbao, ¿no? Estamos en Bilbao, entonces la historia de Bilbao contada a través de sus rocas empieza o nace, ¿no?, en el casco viejo. Esta es, ¿no? Sí. El casco viejo. Vale. La villa de Bilbao, como muchos sabéis, ¿no? Tampoco voy a meter mucho, no voy a hablar muy extensamente sobre historia, ¿no? Hablo más de rocas, pero fue fundada por Diego López de Haro en 1300, que era el señor de Vizcaya, ¿no? ¿Por qué fundaron Bilbao aquí?, ¿no? Pues se debe principalmente a su situación en la ribera de la ría del Nervión, en el estuario, ¿no? En el estuario de un río que era navegable, que era su característica principal, ¿no? Que es un emplazamiento estratégico del Camino de Santiago de la costa. Y esto permite crear el puerto de Bilbao. No me quiero olvidar tampoco de María Díaz de Haro, ¿no?, como mujer que fue, también fue señora de Vizcaya, y 10 años después, más o menos, ¿no?, generó, ¿no?, o concede una nueva Carta Puebla a Bilbao, ampliando el privilegio comercial de la villa y convirtiéndolo en un paso no obligatorio para el comercio. Entonces, enriqueciendo así lo que fue el Bilbao primitivo. Si observamos estos dos grabados, estos dos dibujos, podemos ver cómo el puerto de Bilbao se situaba en el casco viejo, ¿no?, que era muy chiquitín, pues justo donde estamos ahora, más o menos, por ahí. Y tenemos aquí la iglesia de San Antón y el puente de San Antón, que es muy importante. El puerto primitivo estaba en esa zona y luego ya se fue ampliando hasta llegar a lo que es la zona del Arenal actual. En estos grabados a mí me llama la atención, sobre todo, el uso de colores, ya en aquella época. Si nos fijamos en la iglesia tiene colores amarillentos. En cambio, el puente lo han pintado con unos tonos azulados, ¿no?, más grisáceos. Y eso ya nos da a entender que los materiales utilizados eran distintos, ¿no?, tanto en el puente como en la iglesia. ¿Qué tenemos en la iglesia de San Antón? La iglesia de San Antón, pues, fue construida a lo largo de muchos siglos, por eso desde el siglo XV hasta el XVIII. Por eso mezcla muchos estilos diferentes, ¿no?, desde el gótico hasta el estilo barroco, que podemos ver aquí en la torre. Pero ¿qué material encontramos en la iglesia desde su base hasta arriba, tanto en un lado como en otro? Son piedras así amarillentas, de colores pardos, algo blanquecinas. Son areniscas de diferentes formaciones geológicas. Unas son más amarillas, otras son más blancas, según la época de construcción de cada zona de la iglesia. Pero, a fin de cuentas, son todas areniscas. Si nos vamos al famoso puente de San Antón, ¿no?, tanto la iglesia como el puente tienen gran importancia en Bilbao, ya que están también en el escudo, ¿no? Eso refleja la importancia que tiene para la villa. El puente ya existía en 1300, era un puente de madera que se vino abajo, ¿no?, después de varias riadas. El primero, ya de piedra, data de 1463 y estaba situado en la zona de la iglesia. Pero luego, ya en el 1877, construyeron un puente paralelo, que es el que conocemos hoy en día. Y como veis en esta pintura ya del 2019, también refleja esos dos colores, ¿no?, diferentes entre lo que era o lo que es la iglesia de San Antón, de colores amarillos, fruto de esa original, de esas areniscas, y el puente, que tiene unos tonos grisáceos, porque está construido de roca caliza. Si nos adentramos, ¿no?, hacia el casco viejo, hacia el núcleo, destaca principalmente, ¿no?, en primer lugar, la Catedral de Santiago. Si la observamos bien, ¿no?, construida más o menos en la época de la iglesia de San Antón, el siglo XIV, XV, tuvo una reconstrucción tanto de la fachada principal como de la torre durante el siglo XIX, y vemos que los materiales utilizados son prácticamente los mismos o muy similares a los que encontramos en la iglesia de San Antón. Areniscas amarillas en las zonas más antiguas, ¿no?, de la construcción, y más blanquecinas en la zona central. Pero, a fin de cuentas, areniscas desde la base hasta la torre. Si observamos la parte de abajo, vemos cómo estas areniscas se encuentran muy degradadas. Bueno, muy degradadas. Tienen procesos de humedad, ¿no?, sobre todo por capilaridad desde el suelo. Y estos problemas los fueron resolviendo a lo largo de la historia de Bilbao, como veremos más adelante.
Callejeando un poquito por lo que es el casco viejo, ¿no? Vemos edificios, los edificios más antiguos, los que están realizados antes de 1800 o en torno a 1800, antes de la creación del Ensanche de Bilbao, están todos realizados en esa roca de tipo arenisca amarillenta. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, el edificio de la Bolsa de Bilbao o el Museo Vasco de Bilbao o la famosa Fuente del Perro, ¿no? Todos ellos están realizados con esta roca. ¿Pero de dónde vienen estas areniscas? Pues, bueno, para saber de dónde viene, primero lo que hacemos los geólogos es mirar en el mapa a ver dónde afloran rocas similares. Si nos fijamos en, bueno, señalo Bilbao, para ubicaros más o menos, el norte hacia arriba, hemos puesto una referencia a las arenas. Bien, los materiales geológicos de carácter areniscoso, lo que quiere decir arenisco, bueno, ahora veremos unas fotos, afloran siempre o casi siempre al norte de Bilbao. Si os fijáis, hay unas bandas que tienen un color más, no sé si anaranjado o un amarillo más oscuro, que son areniscas del Cretácico, y luego hay otros colores, otras tonalidades amarillas más claritas, que son del Paleógeno. Bueno, estos son nombres que ponemos nosotros a las edades. ¿De qué estamos hablando? Pues estamos hablando de, a ver si, bueno, y por tanto, el origen de las areniscas que hemos visto en la parte vieja podrían ser o estas primeras, que son de edad cretácica, o bien alejándonos un poquito, ya 1,5 kilómetros, no, hay un poquito más, hasta las zonas de Verango y todos los altos que llegan hasta aquí por Bumbe, por Archanda, serían los del terciario. Bien, ¿cómo se han formado esas areniscas? ¿Qué podemos leer? ¿Qué historia nos cuentan esas areniscas? Bien, para eso tenemos que entender que cuando se formaron esas areniscas, ahora veremos cómo, el mar y los continentes no estaban como ahora. La superficie de la Tierra, la distribución que había entre tierra, mar y océanos no era la actual. Un mapa que intenta representar esa situación o ese plano o ese plano de hace entre 110 y 40 millones de años, en fin, fue cambiando, pero más o menos lo que nos muestra es que Iberia, si seguís con la vista, es todo esto, ¿vale? Pues Iberia no estaba emergido solamente en la parte de Galicia, Extremadura y Andalucía, y lo que hoy es el País Vasco, o lo que es Vizcaya, o lo que es Bilbao, estaba en esta banda azul clarita que es de mar, estaba en el mar. Entonces, estas areniscas, esta figura igual es pequeña, pero se depositaron en la bocana de los ríos que entonces estaban circulando por los continentes, y cuando llegaban a ese mar dejaban la carga, lo que estaban arrastrando, que eran granos de arena de distinta naturaleza. Estos que están en esta fotografía, que está tomada pues, con una ampliación al microscopio óptico, lo que nos muestra son granos de cuarzo que están cementados, y en el otro lado, por ejemplo, en el otro extremo, veis granos de cuarzo también, pero con feldespatos. Son distintos minerales. Pues estas arenas de distinta mineralogía, pero siempre ricas en cuarzo, se depositaban bien en la desembocadura de los ríos, formando deltas, o, como por ejemplo las del Cretácico inferior, y aquí tenéis un símil actual, que es de la desembocadura del Ganges, los ríos que vienen de Himalaya, ¿vale? y han generado un delta impresionante, y parece que estos del Cretácico nuestros de aquí se podrían comparar con los actuales de Ganges, de la desembocadura, con muchos canales, etcétera. Pero también se podían esas arenas llegar hasta los fondos marinos y depositarse en forma de abanicos o flis, que seguro que habéis oído últimamente con lo de Zumaya, pues eso, en los fondos marinos, ¿vale? Estos son los dos tipos principales, los dos ambientes sedimentarios donde se han formado estas areniscas. ¿Y cómo lo sabemos? Por los rasgos que presentan en la estratificación cruzada. No me voy a liar ahora dando una clase de geo, pero un poco con los rasgos sedimentarios que dejan pues, el oleaje, por ejemplo, en esta zona costera, o la fauna, los fósiles que acompañan, que mueren y se depositan junto con los granos en ese mar profundo. Bueno, subimos.
me ha escapado. Bueno, nos subimos hacia Begoña, ¿no? Dejamos el casco viejo y subimos hacia Begoña. Y a mí me ha llamado mucho la atención el pararme a pensar. Yo sabía que Begoña había sido una anteiglesia, ¿no? Y era una anteiglesia separada de Bilbao, que se anexionó a Bilbao a posteriori. Pero me ha llamado mucho la atención el plantearme que ha sido en 1925, cuando la anteiglesia de Begoña y la anteiglesia de Deusto se han unido, ¿no?, a la villa de Bilbao, o sea que fue anteayer. Mi aitite ya había nacido cuando se juntaron, ¿no? Entonces, algo tan bilbaíno como la Basílica de Begoña, pues no ha sido de Bilbao hasta anteayer, como quien dice, ¿no? Hablando en tiempos geológicos, ni un segundo, ni un suspiro. ¿Vale? Bueno, pues esto es un antiguo plano del término municipal de Begoña. ¿Y qué es lo que destaca como elemento patrimonial principal, no arquitectónico en Begoña? Pues la basílica. La basílica data del siglo XVI, tuvo varias reconstrucciones. Aquí la veis con la torre derruida después de ser destruida en varias guerras e invasiones. Y la última reconstrucción de la torre data de 1903. Este es un aspecto actual del otro día, de la semana pasada, invernal total, no llovía. Pero si os acercáis a la basílica, que es el tema de hoy, podéis ver que la roca con la que está realizada, desde la base hasta arriba, continúa siendo una arenisca similar a la que encontramos en San Antón o similar a la que encontramos en los edificios que os he presentado antes en el casco viejo. Sin embargo, llama la atención la fachada principal, un aspecto, porque en la parte trasera no, pero en la fachada principal asoma aquí una roca de color grisáceo. Una roca de color grisáceo que no hemos visto en los edificios previos, ¿no? En el puente sí, pero en los edificios, en las otras iglesias no. Y es que ya se dieron cuenta de los problemas de capilaridad y de infiltración que tenían los edificios por construirlos hasta la base en arenisca. Entonces empezaron a poner zócalos calizos, ¿no? Entonces, esta reconstrucción de 1903 les permitió añadir, ¿no?, o por lo menos incluir esos zócalos calizos en la base, ¿no?, que es lo que encontramos ahora en Begoña. El cementerio. Ya he llegado al cementerio de Begoña. Evidentemente, uno de los elementos, ¿no?, o de los lugares que forman parte del paisaje de nuestras ciudades y que acompañan a las iglesias son los cementerios, ¿no? El cementerio de Begoña es especial. Perdonadme todo lo que sabéis de historia si meto la pata en algún dato, pero bueno, fue cementerio de Begoña y en los últimos tiempos, ¿no?, después de la anexión, también fue cementerio de Bilbao. Entonces tiene una historia muy rica, que es lo que se está investigando ahora y lo que se está estudiando ahora. Ahora os cuento. Ha sido activo en etapas tan importantes o tan significativas como ha sido la Guerra Civil y conserva tanto panteones como lápidas, enterramientos de suelo, que son parte de la arquitectura, ¿no?, del siglo XIX y del siglo XX. Y luego hay otros elementos arquitectónicos como pueden ser la capilla o el osario. Ahora mismo, tanto la Sociedad de Ciencias Aranzadi, como ha comentado Arantxa, como el Ayuntamiento de Bilbao, pues estamos trabajando con ellos en el proyecto que se llama Begoña Coarría, ¿no? Entonces esperamos que esta luz de Begoña nos ilumine en nuestro camino. El proyecto se basa sobre todo en la recopilación de la memoria histórica de Bilbao, ¿no? Y hay un grupo que aquí está muy bien representado de gente trabajando con lluvia y con barro y con todo, doy fe de ello, ¿vale? Con una metodología científica y una grandísima sensibilidad hacia el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Evidentemente están trabajando, exhumando restos óseos y se tiene muy en cuenta en todo momento. También sirve de campus de prácticas universitaria y es un proyecto con una visión, como ya ha comentado Arantxa, multidisciplinar o transdisciplinar, que pretende generar relato, ¿no?, y generar conocimiento y sobre todo abrirlo al público. Yo estoy aportando mi granito de arena, ¿no?, ahora de arenisca, ¿no? Mi granito de arena, pero se están realizando visitas guiadas que la verdad que están teniendo mucho éxito, ¿no? ¿Qué hacemos los geólogos o las geólogas en este caso, ¿no? Porque además de Arantxa y yo, nos falta aquí la tercera pata, que es Arantxa Aramburu y Arantxa Bodego, la otra Arantxa Bodego, y desde aquí pues la mandamos un fuerte abrazo.
Pues nosotras lo que estamos haciendo, mis compañeros estudian lo que hay debajo de la tierra y yo lo que intentamos descubrir es el uso de la roca en los diferentes panteones y en los enterramientos de suelo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando o qué tipo de materiales han elegido, ¿no? A la hora de dar su último adiós, ¿no? durante este tiempo. Y nos ha resultado curioso, en primer lugar, el color. El color, sobre todo comparándolo con otros cementerios, como puede ser el de Derio, ¿no? Es un color diferente, es un color grisáceo, ¿no? Unos tonos completamente distintos a lo que vemos en el Casco Viejo, por ejemplo, ¿no? o en otros cementerios. Y el color se debe, sobre todo, al uso masivo, ¿no? o extendido, sobre todo en los panteones, ¿no? Que son los elementos mayores, de roca caliza. De roca caliza frente a la arenisca que nosotras nos esperábamos encontrar a priori. Y nos llamó la atención eso, el hecho de que, sobre todo, hay roca caliza. ¿Cuál es la historia geológica de estas rocas calizas que hay en el...? ¿Puedes contar tú, si quieres? No, esta te la dejo. Luego cuento la otra. Las calizas, a diferencia de las areniscas que hemos dicho antes, que están siempre al norte, o en fin, de Bilbao, al noreste, digamos así, los afloramientos más cercanos de la villa de Bilbao, donde este tipo de caliza con fósiles tan peculiares, están al suroeste. Entonces, ¿por qué sabemos esto? Porque en estas calizas con fósiles es muy fácil saber su edad, que es el Cretácico inferior y más concretamente el Aptiense albiense, y sabemos su edad gracias a que hace 110 millones de años, en esas cronologías, en este mar que teníamos en Bilbao, proliferaban, era un mar tropical, comparable con la gran barrera arrecifal australiana de hoy en día, y proliferaban muy mucho los moluscos de tipo rudistas, que le llamamos nosotros. Estas son un poco los dibujos, para que os hagáis una idea de qué formas externas tenían, y corales. Imaginaros un mar cálido de poca profundidad, entre 0 y 100, 100 poco, lleno, como se representa en esta figura, de organismos captadores de carbonato y que creaban con sus esqueletos la caliza. Los fósiles son estos de aquí. Estos colores oscuros que veis son los cortes. Cuando cortamos la roca, cortamos los fósiles también y según en qué posición están nos dan una interferencia, un corte con distintas formas. Pero la reconstrucción siempre nos lleva a formas de este tipo que son requínidos santanderensis. Bien, pues este tipo de calizas están en los afloramientos que aquí os señalo con el azul clarito. Lo que no sabemos todavía, porque he de puntualizar que este trabajo llevamos un mes y pico y todavía no nos ha dado tiempo a manchar bien las botas. Estamos intentando testificar lo que hay en el cementerio y juntar con el resto de la información que tenemos de los edificios. El buscar las canteras nos llevará más tiempo, habrá que buscar en los archivos y no sabemos exactamente a cuál de estos afloramientos puede corresponder o han podido extraer las rocas que vemos en el cementerio, pero han de andar por aquí, porque conocemos las rocas que hay ahí y son de igual edad, de igual cronología y con igual asociación de fósiles. Además de calizas, en el cementerio encontramos... ¡Ay! Que me paso. Además de calizas, en el cementerio encontramos areniscas. No van a dejar de utilizar arenisca. Esto es un detalle de la arenisca con la que está construida la capilla del cementerio, ¿no? Una parte. No os he puesto una imagen entera porque está medio derruida. Aquí hay un panteón que está muy deteriorado, hecho en arenisca, y aquí hay una combinación, ¿no? La tapa sería de arenisca y el resto del panteón estaría hecho en caliza. Y aquí hay pues, un detalle de uno de los panteones. Evidente, llama la atención, ¿no? este panteón. Si vais a las visitas guiadas, si tenéis oportunidad, ya os contarán un poquito la historia tan curiosa de este panteón. Pero yo os puedo adelantar que está realizado en piedra arenisca, menos esta parte de aquí, que llama la atención porque está realizado con una roca de tipo volcánico, ¿no? Y aquí observáis esos colores tan verdosos. Luego os contamos más sobre las rocas volcánicas. Evidentemente estamos en un cementerio y la roca por excelencia de los cementerios es el mármol, ¿no? También encontramos elementos realizados con mármoles blancos, como este pobre ángel que parece que está recogiendo nuestros escombros.
Hormigón armado. Estamos en torno de 1900, ¿no? El mayor acúmulo 1920, que fue cuando llegó el hormigón armado, ¿no? Y se puso de moda, ¿no? Hacer edificios en hormigón armado. Entonces el hormigón armado está presente sobre todo en los enterramientos que se realizan en el suelo, más que en los panteones. Los panteones son mínimo y además son los que más deteriorados están. Pero hay un montón de enterramientos de suelo realizados con hormigón armado. Y llama la atención que los áridos que han empleado no son áridos calizos como los que normalmente se suelen utilizar en los hormigones actuales y los primitivos también, ¿no? Los originales. El árido que se utiliza en el cementerio para darle ese valor es árido de mármol. Son fragmentos de mármol irregulares, aunque aquí parezca gris, no es porque está sucio. También nos ha llamado la atención el encontrarnos, ¿no? Otra serie de materiales y algunas lápidas que destacan sobre el resto, ¿no? Y tenemos muchas ganas de comparar todos los datos históricos que se obtengan en el proyecto con estas lápidas tan especiales, ¿no? Realizadas pues, con diferentes mosaicos de materiales vidriados, por ejemplo, de colores. Esta cruz de aquí tiene restos de escoria de fundición adheridos, ¿no? Formando un mosaico, o esta, por ejemplo, que está recubierta de conchas actuales, ¿no? Y que el mortero se asemeja mucho a la arena de la playa. Entonces, creo que los datos históricos de la persona, ¿no? a la que colocaron esta lápida nos ayudarán a entender el porqué, ¿no? Le pusieron este material. Y algunas veces a mí me ha llegado a sorprender, ¿no? Que una lápida tan aparentemente sencilla como esta, ¿no? Una cruz de hierro forjado, sin más, con un borde cubierto con un azulejo simple, blanco, vidriado, nos esconde algunas pinceladas de color, no sé si se aprecia el color rojo. Entonces lo dejo ahí y luego ya hablaremos largo y tendido de esa pincelada de color, porque nos vamos al ensanche. Bien, sí, porque ya Bilbao, la parte vieja, no daba para más. Entonces, como bien sabéis, ya, bueno, además de por unas razones económicas, parece ser que a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, ya había una demanda de vivienda y el terreno, bueno, la verdad es que aquí lo hemos cortado, pero lo que sería la parte vieja ya no daba para más, con lo cual el arquitecto Severino Achúcarro, en compañía de ingenieros Pablo Alzola y Ernest Hofmeier, diseñaron este plan de expandir o de abrir Bilbao al otro lado de la ría y este proyecto fue aprobado en el siglo XIX, como veis ahí. Este plan se articula en torno o se vertebra en torno a la Gran Vía, que va de lado a lado, como hoy se puede comprobar, pero cambió casi drásticamente toda la arquitectura toda la entrada de la parte vieja o antigua original de Bilbao, porque recordar que antes el puerto llegaba hasta la iglesia y el puente de San Antón, que quedaba aquí, y de repente se abre el acceso desde casi el Arenal. Entonces, cruzando la plaza circular, la plaza elíptica y llegando pues, hasta Sagrado Corazón y la otra catedral de San Mamés hoy en día. Bien, pues si se me ha olvidado comentar que también el crecimiento de la ciudad, se nos ha olvidado decir, de la parte vieja se dio desde el sur hacia el norte. Es decir, las primeras 3 calles eran las destinadas a las viviendas y parece que el resto eran de oficio, para los distintos oficios que se practicaran, pues la calle de zapatero o de carnicería o tal, y que según la demanda fueron desplazándose poco a poco las viviendas hacia el Arenal. Os cuento esto porque si callejeamos, según venimos de San Antón hacia el Teatro Arriaga o hacia aquí, hacia Bidebarrieta, vemos que el uso de las piedras en los edificios empieza a cambiar. Vemos que ya, como antes nos ha señalado Laura, en la reforma de la Basílica de Begoña, aquí también ya, en fin, ven que con un zócalo calizo deben haber visto, digo, esta es una interpretación, pero resulta que ya a partir de una edad, o sea, de una cronología,
Los edificios presentan un zócalo calcáreo, calizo, y sobre ella ya arrancan con las areniscas y hacen todas las filigranas. Aquí, en esta fotografía, vemos que hay además calizas de todos los colores. Hay caliza negra, caliza roja, bueno, esta es negra, pero también hay caliza gris. Bien, vemos que ya algo cambia. Pasamos de una construcción básicamente en arenisca, recordar que eran deltas y flis lo que nos encontramos en esas paredes, si uno lo mira con detalle. Pasamos a encontrarnos ahora otras rocas que hasta ahora no habían entrado en juego. Y no son de kilómetro cero, pero sí son rocas locales de Vizcaya. Pues bien, vamos a hacer un repaso de Bidebarrieta, así luego cuando salgamos de la conferencia podemos revisar si lo que hemos dicho es cierto o no. En el exterior, que en el interior también tiene una roca muy chula, veréis que tiene una cenefa o un zócalo, una parte baja con caliza gris, muy bien esculpida y tallada, y juegan un poco trabajando la piedra para darle esa solemnidad luego a la fachada y al edificio. Y bueno, también hay caliza en la base de la balconada, ojo, también zona húmeda donde el goteo se acumula, y el resto es de esa arenisca que antes hemos presentado. Si llegamos hasta la Arriaga, algo parecido. Bueno, esto no es que lo hayamos pintado. Lo que hacemos cuando trabajamos en los edificios, aquí con la escuela creada por Pachi, lo que intentamos hacer es mapear, es decir, diferenciar los distintos litotipos o distintas rocas empleadas en la construcción del edificio, les asignamos un color y vamos situando la posición de cada tipo de roca en esa fachada para ver qué distribución tiene, si es, en fin, ordenada o no, etcétera, etcétera. Entonces tenéis una mitad sin pintar, que es la fachada original, lo que hoy podemos ver en el Arriaga, y nuestro mapa. Y ahí, pues lo mismo, veis que toda la parte basal tiene una cenefa, en este caso de una caliza de color rojo con unas cosas ahí blancas, y luego otra vez la arenisca. Si damos un salto largo, porque se nos pasará el tiempo, y ya nos estamos alargando, vamos a ir hasta el Palacio de Víctor Chávarri, que está en la Plaza Elíptica. Acordaros de la Gran Vía. Bien, este edificio es original de finales del 19, construido por arquitectos Paul Hankar y Anastasio Anduiza. Y bueno, el diseño estaba diseñado para vivienda, y de hecho los ocupas de ahora lo tienen bastante complicado porque no está pensado para oficinas, entonces hay muchas escaleras y hay muchas paredes y muchos rincones. Es un edificio precioso, antes comentábamos que sería ideal para darle otro uso más, yo qué sé, un museo así modernista, o en fin, tanto por el interior y las piedras que tiene en su interior como por el exterior. Y si os pregunto qué de raro o qué tiene esta fachada que veis aquí, diríais, pues nada, es una fachada armoniosa, ¿no? Parece que está todo bien ordenado y bien puesto, y sin embargo es asimétrica al 100%. Es decir, no hay dos elementos que se repitan en la misma posición, dibujando simetrías, me da igual con qué eje, en la fachada. Y cuando uno descubre, se sorprende. Bien, en esta construcción, no sé si fue porque Víctor Chávarri así lo pidió o por el capricho de los arquitectos, pero es curioso que se emplearon o todas las piedras que están en las fachadas, dicho de otra manera, son piedras ornamentales o de construcción del País Vasco, y más concretamente de Vizcaya. Tenemos una roca caliza de color rojo, aunque aquí por el acabado se ve como más blanquecino, más rosáceo. Hay una roca verde, que antes ha aparecido en el cementerio, que son basaltos, que son rocas volcánicas, y otra vez combinan con el amarillo, con las areniscas, que son de la parte vieja. Entonces juegan no solamente con la simetría de los elementos, sino también con la combinación de los colores a la hora de crear esta arquitectura y esta maravilla a mis ojos.
Bien, ¿de dónde proceden estas rocas? Pues bien, las rocas volcánicas, que en este caso los vamos a presentar ahora. Bien, no tenemos muchas rocas volcánicas en el País Vasco y en el entorno de Bilbao estas también están hacia el noreste. Tenemos una banda que son de edad albiense, que son más antiguas, más viejas, por decir de alguna manera, que están en el borde, en la margen derecha de la ría. Y luego tenemos otra banda, que ya esta es más interesante, no sé si interesante, más importante, al menos volumétricamente y en lo que aflora, que llega hasta Zumárraga y da la vuelta y vuelve. Y cerca de Bilbao, yo creo que el mejor afloramiento lo tenemos en Fruniz y Errigoiti. Pues comparando, porque se hizo un trabajo de comparación de las rocas que afloran en Fruniz y con las que están en las fachadas, que si las vemos al microscopio desde dentro son así. Estas no tienen fósiles, obviamente, son rocas volcánicas. Ese volcán o esos volcanes son de hace 92 millones de años, o sea, no os preocupéis, no tenemos La Palma aquí, no va a entrar nada en erupción. Fueron erupciones submarinas, como el Hierro, ¿os acordáis del Hierro? Hace unos años que estuvo muy presente en nuestras televisiones. Pues bueno, por decir algo, o sea, se parecería a unos episodios geológicamente de ese estilo. Estos son los afloramientos de Fruniz y en lámina delgada los que se ven son pues, bueno, unos cristales muy bien formados con muchos colores que luego se alteran rápidamente, pero bueno, clinopirosenos, calcitas, etc. Pues bueno, comparando la roca original, la que aflora en Fruniz, con la que está en el Palacio Chavarri, las facies, que es lo que decimos nosotros, es decir, los rasgos que presentan son idénticos. Así que ahí casi nos atrevemos a decir que son de Fruniz. Bueno, ya si nos damos un paseo, ya sin detenernos mucho, ¿no?, en más edificios y terminando un poco nuestro paseo por el ensanche, podemos ver que edificios como la Diputación o el Ayuntamiento o el Banco, ¿no?, presentan ese mismo patrón, el zócalo de caliza, y luego hacia arriba, ¿no?, pues materiales de tipo más areniscoso, ¿no?, en general. Aquí hay otro edificio, ¿no?, que presenta la misma combinación de colores, caliza gris abajo, después una especie de banda ya jugando como roca ornamental, esa caliza roja, ¿no?, que hemos ido viendo poquito a poquito, ¿no? Y os queríamos presentar estas columnas, ¿no?, que son muy típicas de todo el ensanche de Bilbao. No hay calle que no presente, ¿no?, un portal con estas columnas rojas majestuosas, ¿no?, que imponen, ¿no?, que dan una imagen de riqueza al edificio, ¿no? Y piensas, ¿no?, ¿quién vivirá ahí? Vale, bueno, pues estas rocas son rojas, pero también son grises. O sea, al final son equivalentes, unas de otras en cuanto a edad y en cuanto a formación. Lo que pasa es que Bilbao creció en el ensanche, creció en población, creció en demanda, ¿no?, de materiales y creció en gustos, ¿no? Y al final lo que iban a buscar no era un tipo de material para construir, sino iban a buscar un tipo de material para destacar. Y en este sentido, pues se fueron hasta cerca de Guernica, a las localidades de Ereño y Gaztegi-Zartiaga, donde los romanos ya encontraron un tipo de roca muy curiosa. Como ya os he dicho, pues el ambiente sedimentario, el ambiente de formación es exactamente igual que el de las calizas grises que os ha explicado Arantxa antes. Y los fósiles también son fósiles de rudistas. Pero ya os he explicado que las calizas en esta zona de Ereño y de Gaztegi-Zartiaga, pueden ser grises o pueden ser rojas. Aquí tenéis una muestra de la iglesia del pueblo de Ereño, de la localidad de Ereño, construida con sillares pues, variopintos, ¿no?, donde han alternado pues, todos los colores existentes en las canteras de su entorno, su kilómetro cero. Vale. Esta es la roca de Bilbao, ¿no? Esta es la roca roja que nos encontramos por todo Bilbao. ¿Qué son estos círculos, ¿no? Lo que nos llama la atención y lo que hace que esta roca sea una roca ornamental, ¿no?, y sea demandada, ¿no?, y sea una roca especial, son estos círculos blancos que fueron bautizados por Pachi como los ojos de Bilbao y se quedan como los ojos de Bilbao, ¿vale? Estos círculos blancos y luego el color rojo. ¿Vale? Si empezamos por los círculos blancos, se corresponden con fósiles de esos rudistas, lo que pasa es que de otra familia. Estos no tenían forma de cuerno, sino que tenían forma de copa como de champán, alargados, como veis ahí en esa reconstrucción. Si hacemos una sección transversal a esta copa de champán, lo que nos encontramos son los ojos.
Y si hacemos una sección longitudinal, encontramos Vs, porque estos eran los individuos que crecían en posición de vida, todos pegaditos unos a otros y adheridos al sustrato. En lámina delgada el aspecto de estos fósiles es así, cuando las vemos al microscopio, ¿vale? Petrográfico. ¿El color rojo a qué se debe? Pues el color rojo se debe a la entrada de hierro. A la entrada de hierro, pero solamente tiñe el fango que rodeaba estos elementos, ¿no? Estos moluscos, estos bivalvos. Y el rojo se queda exclusivamente en el fango, no tiñe el fósil. Estos minerales de hierro son hematites pigmentarios que son de grano ultrafino, tan ultrafino como esta estrella que encontramos en microscopio electrónico. Y esta rayita que veis aquí, que me tiembla un poco el pulso, son 100 nanomicras. O sea, 100 nanomicras era una milésima parte de milímetro, ¿vale? Así que para que veáis el tamaño. No tiene mucho contenido, no es hierro como para explotarlo. Imaginaros una copa de vino o nuestra sangre, ¿no? La cantidad de hierro que tiene y el color tan rojizo que tiene. Y si echáis unas gotas de vino en una copa de agua, enseguida se tiñe de rojo, ¿vale? La cantidad de hierro no es elevada. ¿Por qué los fósiles se quedaron blancos? Pues porque la roca ya había comenzado a litificarse, a formarse, y las conchas de los esqueletos de esos rudistas ya estaban blindados cuando entró ese hierro en el sistema. Entonces, lo único que pudo teñir fue el fango, ¿no? La matriz de la roca. Esta es la cantera de mayor tamaño, que está entre Gautegi, Zartiaga y Ereño, cerca de Guernica. Aquí no la encontramos, cerca de Bilbao, ¿no? Pero en Vizcaya sí. ¿Vale? Este es uno de los paredones verticales de esa gran cantera roja. Ahora mismo está abandonada, así que se realizan deportes de escalada y demás. Os invito a que veáis, si tenéis oportunidad, un espectáculo que se llama Arría Herría, de unas mujeres que hacen baile vertical colgándose de las paredes de cantera gorría y que han hecho un corto y han tenido un montón de premios a nivel internacional y merece la pena verla. Esta roca es el emblema de Bilbao. Es más, se llama Rojo Bilbao o Rojo Ereño, ¿vale? Se explota desde la época de los romanos. Aquí tenéis una ara votiva custodiada junto con un cipo funerario en el Museo Arqueológico de Bilbao. Y hay muchos elementos como la pila bautismal de Begoña o incluso la peana, ¿no? Nuestro don Diego López de Haro está posicionado sobre Rojo Bilbao. La encontramos, se explotó se exportó a todo el mundo y la encontramos en lugares tan alejados de aquí como puede ser la Asamblea de Murcia, el Palacio o el Teatro Colón de Argentina, en el Palco de las Viudas, o incluso la entrada del Vaticano, ¿vale? Nada más entrar, nada más acceder a la Basílica de San Pedro, tenemos unas losas de Rojo Bilbao. ¿Y por qué es tan significativo la roca roja, ¿no? ¿Por qué demandan tanto y por qué llamaba tanto la atención? Pues porque el rojo, ¿no? Pues como el pórfido romano, era un color de poder, ¿no? Que denotaba, ¿no? Y simbolizaba el poder. Entonces, el explotar una roca roja y encima, si la tenemos cerca de casa y es nuestra, ¿no? y es especial y no hay en otro sitio, ¿no? Sabemos que esto es Ereño porque no hay en más sitios, no hay una roca igual que ella, ¿vale? Siglo XXI, ya llegamos. Esta es el final, ¿no? Y la imagen, ¿no? Aérea de cómo está Bilbao hoy en día y cómo sigue creciendo, ¿no? Y sigue aglutinando. Ahora parece que si arrancamos desde Bilbao llegamos a Santurce y no hemos terminado el pueblo, ¿no? Está todo enlazado. Entonces, aquí en Bilbao, ¿no? Hay otros materiales, ¿no? En el Bilbao del siglo XXI pues se exportan, se mezclan las rocas con otros materiales distintos, pues como el cristal, se traen otros tipos de rocas, pues como esta caliza de Ontoria, que es con la que está hecha la Catedral de Burgos, se traen granitos, y hay algunas rocas que son infiltradas, ¿vale? Rocas infiltradas porque la cantera de Ereño se dejó de explotar en el 85, 86, ¿no? Entonces queda material, algún remanente, pero ya no se puede recuperar más. Entonces hay una roca que se le parece mucho, pero no tiene ojos, ¿vale? Sí tiene agudistas, pero de otro tipo, y el color tampoco es tan rojo, es un poco más violáceo, y a veces se utiliza como para sustituir. Es una roca de Urdax, que viene del norte de Navarra, tampoco se explota ya, o sea que ninguna de las dos, ¿vale? Así que resumiendo, ahora ya
quedo, Dale. ya tiro. Esto le iba a decir a Arantxa, pero ya lo he dicho yo, ya me he venido arriba. Pues resumiendo, queremos marcar el origen geológico de la villa de Bilbao y de su historia. La villa de Bilbao se asentó en el meandro de un río conectado con el mar, ¿no? O un río navegable, ¿no? Que le permite convertirse en puerto. Está construido sobre y con rocas formadas en un mar durante muchos millones de años. En este caso, aquí tenéis el Rojo Bilbao y los pobres rudistas, si os habéis fijado antes en lo que os he contado de las uves, les tenemos haciendo el pino en esta losa. Bilbao fue enriquecido, ¿no? El enriquecimiento de Bilbao se debe sobre todo al mineral de hierro, ¿no? que alberga, ¿no? Que esconde sus entrañas. Aquí tenéis un montón de galerías, ¿no? Que están en la zona de Miribilla, que parece un queso por dentro. Y nos hemos hecho una pregunta a raíz de ver estas imágenes, ¿no? Que ha puesto el ayuntamiento, que si seguimos calentando el clima, Bilbao podría volver a la orilla del mar o incluso al fondo del mar a bucear. Os la dejamos ahí. Sin más, que valoremos nuestro patrimonio rocoso, que son ventanas hacia nuestro pasado, ¿no? Que las conservemos, que las cuidemos, que no por modas quitemos nuestro material, ¿no? Quitemos nuestra seña de identidad y hagamos ciudades clichés, ¿no? Que conservemos lo nuestro. Y que esperamos haberos puesto un poquito las gafas de geólogo, o de geólogas en este caso, que miréis la ciudad con otros ojos y que abráis los ojos y que miréis un poquito por dónde pisáis, sobre todo cuando salgáis por las puertas de la biblioteca. Así que muchas gracias. Bueno, pues me ha escrito hoy y ahora si tenéis preguntas, pues es el momento. Curiosidades, preguntas, dudas. Hola. Muy bueno, la verdad que me quedé impactado. Una pregunta tonta, ¿se sigue exportando todavía Rojo Bilbao? No. No, para nada, no se extrae de ningún lado, ninguna cantera. No. Nada. No. La cantera Gorría, que es la imagen, hay otras canteras más pequeñas, pero cantera Gorría es la de mayor tamaño, ¿no? La que tuvo mayor auge, ¿no? Y diversificación y cerró, pues eso, en la década de los 80. ¿Pero porque no hay demanda o porque está prohibido? Queda muy poco. Se podría explotar, ¿no? Y más con los métodos modernos. No se llegó a utilizar métodos modernos, se quedó en el hilo de acero helicoidal. Ahora se explotan normalmente con diamantes o con sierras, hay otros métodos de explotación en las canteras, pero ahí no se llegó. Y ya cesaron la explotación y encima, como está dentro de la reserva de Urdaibai, de momento no hay intención y no creo que se vuelva a explotar. ¿Y similares en otras partes del mundo? ¿Hay algo...? Hay rocas rojas. Sí, hay rocas rojas, Pero hay rocas no... que tienen rudistas, pero no son iguales. Enseguida se conoce. En cuanto la ves, enseguida se conoce. Ahora cuando salgas por la puerta vas a decir, esta es de leño, pero esta no, esta es la otra que he dicho. La roca impostora. Además hay mezcladas. Os invito a que busquéis la infiltrada en el hall, en la entrada principal, porque hay una infiltrada. Sí. La buscaremos. A ver si la encontráis. Mientras se anima alguien, te añado que también esto de las rocas va mucho por la moda de los arquitectos y que me corrija si no es así alguno de los presentes. Pero yo creo que va mucho por las modas también. Si se pone de moda un color crema porque pega mejor con no sé qué, pues parece que pues ya otros quedan obsoletos. Y además por esta cosa que tenemos los humanos, que queremos siempre marcar las diferencias con los anteriores. Entonces, si en una época se utiliza una roca, pues luego ya hay que cambiar y poner otra muy distinta para que no haya duda de que aquí ha pasado algo. Creo yo que también, no sé si hubo una razón seria económica, pero que hubo una influencia segura. No se me oye. Ahora sí. Muchas gracias por habernos puesto las gafas de geólogas. Ha sido una maravilla de charla. Yo, en mi ignorancia, os quiero preguntar
¿Qué diferencia hay entre la piedra caliza y el mármol? Bueno, pues No, empiezo dale, yo. dale. A ver, en el ciclo de las rocas, el mármol sería una roca cualquiera de las anteriores, de roca volcánica o sedimentaria, metamorfizada. Es decir, una caliza, si la cocemos, así llevando a términos culinarios, o sea, hace falta someterlo a alta presión y alta temperatura para que se transforme en una roca metamórfica. ¿Vale? La composición es la misma. Una tiene, en cuanto a mineralogía, carbonato cálcico y el mármol también. Pero tiene que pasar por unas condiciones de presión y temperatura que quedan reflejadas en las formas de los cristales, en la textura que forman los cristalitos, para denominarla mármol. Aprovecho esta llamada porque muchas veces habréis oído del mármol de Bilbao, ¿vale? En el mundo ornamental y de la construcción se le llama mármol, se emplea el término mármol para designar todas aquellas rocas que adquieren un brillo por pulido, ¿vale? Entonces, si lo sometes al pulido y adquiere brillo, como hemos visto en muchas de las fotografías que hemos ido enseñando, ya se categoriza o se clasifica como mármol, aunque geológicamente no sea un mármol, no haya sufrido esa roca una presión y una temperatura suficiente como para llamarlo mármol. Por ejemplo, en los mármoles, normalmente los fósiles desaparecen. No veréis, vamos, salvo algunas así sombras, ¿vale? Normalmente, cuando se somete la caliza al metamorfismo, los indicadores o los rasgos de los fósiles suelen desaparecer en esa cocción. ¿No, Mena? Sí. Vale. ¿Más? Beno, nik galderarik ez daukat, eskertu niretzat geologia urruti, oso urruti zegoen gauza bat zen, eta orain hurbilago sentitzen dut, behitu, horrek izan nahi du hitzaldi interesgarria, eman duzuela, oso interesgarria, beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko zure. Bai. Gure naia hori da, pixkanaka geologo betaurrekoak jartzea zuei. Yo quería preguntaros, ya que lo habéis mencionado, las visitas al cementerio de Begoña están completas. Quería saber, ya que estáis en el Ajo, si se van a ampliar o si se va a abrir la posibilidad de una nueva tanda. Pues de momento no lo sé. Yo no llevo las visitas, yo no soy responsable y de momento no lo sé. Esperamos que se puedan ampliar, pero de momento tenemos aquí algunos compañeros que igual nos pueden chivar algo. Se está planteando la posibilidad de renovar y hacer más visitas guiadas, pero de momento está parado. Pero sabemos del interés de todos por entrar al cementerio por última vez. Entonces, bueno, con el ayuntamiento se está trabajando si sería posible, pero no podemos decir nada todavía. Bueno, como aquí hoy creo que subimos la media de geólogos por habitante como en tropocientos mil %, pues también, aparte de saber dónde vienen las rocas, que puede estar muy bien pues cuando haya que sustituir los trozos que se van rompiendo, porque las cosas se rompen, las casas también, hablar un poco igual del papel que puede tener la geología a la hora de la conservación de los monumentos, de que antes de que se rompan, bueno, si podéis contar algo de eso. Sí. Sí, ahora estamos trabajando mucho en patrimonio construido, ¿no? En caracterización, alteraciones y sobre todo buscar formas, ¿no?, de combatir ese deterioro, de conocer por qué, ¿no? Entender por qué se están alterando los materiales, cuáles son los factores tanto intrínsecos de esos materiales como los factores que pueden ser más medioambientales o los factores de construcción, ¿no?, según dónde esté posicionado el material. Lo que hemos hablado antes de los zócalos de caliza y la parte superior, ¿no?, del material areniscoso.
Entonces, lo que hacemos es identificar los problemas en edificios donde los haya, ¿no? E intentar buscar la forma más respetuosa de trabajar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de mármoles, yo estuve trabajando en un edificio en las Galerías Punta Begoña de Guecho y estuvimos barajando la posibilidad a la hora de limpiar y de actuar sobre los mármoles que hay en el suelo, que es un mármol de carrera también ayereño, cómo hacerlo. Si echar diferentes tipos de productos químicos o demás. Y hicimos una comparativa probando diferentes productos químicos de limpieza, ¿no? Tanto sintetizados, ¿no? en la universidad como comerciales y al final no, la solución fue el pulido de las muestras. Cogimos unos tacos, nos decían, ¿no? que para pulir la superficie de estos mármoles iba a comer, ¿no? Os iba a desbastar una cantidad de material muy grande y al final nos íbamos a quedar sin losa. Y con menos de 1 milímetro de pérdida de material teníamos el taco perfecto. O sea que es buscar eso, jugar, ¿no? de una forma transdisciplinar con otros compañeros, ¿no? Tanto de Bellas Artes como de química, en este caso, para ver cuál es la mejor manera. Y el papel, la textura que tiene una roca, los que mejor pueden leer cómo puede cambiar, ¿no? esa textura de la roca si yo le aplico un producto químico o no le aplico un producto químico o está sometido a contaminación, somos los geólogos. Al final tú si cortas una roca ves qué materiales han cambiado, qué minerales han cambiado y cómo va a ir penetrando la alteración hacia su interior. Entonces, los estudios geológicos en este campo son primordiales, vamos. Y cada vez hay más gente trabajando, poquito a poco. ¿Alguna pregunta más? Habéis comentado la localización clara de algunas de las canteras, por ejemplo, la de Ereño es evidente, sí. Ahí está. Por ejemplo, ¿tenéis localizado el origen exacto de la piedra, la caliza gris, por ejemplo, que se encuentra en Bilbao por todas partes, o alguna de otras variedades? No todavía, y por una razón. El rojo ereño es muy fácil de localizar porque solamente aflora en una zona, en todo Vizcaya, en todo el mundo. Entonces es fácil dar. Las calizas grises, con rasgos similares, son bastante más frecuentes y el salpicón, por decir, si me permites, de afloramientos, va desde Cantabria hasta Guipúzcoa, hasta Navarra, casi. Entonces, hay que hacer un estudio mucho más detallado, mirar las microfacies, mirar la edad concreta de esas rocas e ir a buscar en los afloramientos que tengan rasgos de haber sido canteras, pequeñas canteras probablemente por aquellos entonces, y, en fin, y cruzar los dedos para que sigan existiendo, porque a lo mejor explotaciones de áridos a posteriori han transformado esa cantera original. Como antes he querido comentar, llevamos poco tiempo, ahora estamos recopilando información y, claro, inevitablemente se nos van las preguntas, intentamos dar una respuesta, plantearnos hipótesis de trabajo, pero para responder a esta pregunta concreta necesitamos más tiempo. Me imagino que también la actividad minera claro. Que se ha hecho habrá arrasado con... Por eso. A lo mejor no la queda minera nada. de hierro, ¿no? Sí, también. La de hierro, la de extracción de áridos o incluso vertederos, porque muchos de los destinos finales de estos socavones, por decir de alguna manera, es de acumulación de vertidos, con lo cual, no sé, pero hay que intentarlo. Sí, porque estoy pensando ahora en Miribilla, por ejemplo, donde yo he cogido fósiles y he visto los afloramientos de caliza junto con el hierro que quedaban ahí. Son de ese tipo. Y eso ha desaparecido todo. También, quiero decir, las canteras podían estar ahí mismo. Claro. Es más, viendo un poco la cronología y haciendo este juego de kilómetro cero, yo creo que cerca de Pagasarri, o sea, más allá de Pagasarri, en la primera intentona yo no iría, en la búsqueda de. Entonces,
La idea es cotejar si lo que nos sale de microfósiles, en estas muestras que cogeremos, sobre todo el cementerio, como se va a desmantelar, pues podemos en las fachadas no podemos ir picando, pero en el cementerio sí, y ver si caen, si por la cronología podrían estar por esa zona. Que luego siga en pie la cantera ya es otro cantar. Me he despistado un momento, digo, tal vez el rojo este de Bilbao es mármol. Geológicamente no, porque tiene fósiles. Los ojos son las copas, que son como conchas. No son iguales, pero si os imagináis unos mejillones, en vez de ser bivalvos así, en forma de una copa y con otra tapa, es lo que más se le parece en tamaño y en fin, para hacer así un símil. ¿Y cómo se cataloga esta roca? Pero en el mercado constructivo, vamos, de arquitectos y albañiles, se le llama mármol. Se le llama mármol porque adquiere brillo, porque si lo sometes a un pulido, se pule y brilla. Ahí me queda otra duda que también habéis dicho eso. Eso pasa con el granito también. Claro, y el granito también está catalogado. Bueno, el granito ya hemos aprendido que es granito. Pero hay muchas rocas que no son mármoles. En fin, la serpentinita, por ejemplo, una roca verde, que seguro que habéis visto en muchos lugares, se cataloga como mármol y no tiene nada de mármol. Entonces, quiero decir que una cosa es el mundo comercial y otra cosa es la geología, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista geológico, esto es una caliza y ya está. Ahora, en el mundo comercial se le llama mármol. De todas maneras, en el primer libro que hay, en el primer catálogo que hay de Vizcaya, de la Diputación, de lugares de interés geológico, la cantera de Ereño está catalogada como mármol de Ereño. Ya. O sea, y estamos hablando de un libro de geología, ¿no? O sea, el arraigo, ¿no?, del nombre, pese a que para nosotros pues, son las calizas rojas de Ereño, pues no, pues es el mármol de Ereño, rojo Bilbao. Por extensión. La última duda que me ha quedado. Decís que esta piedra no se trabaja ya, digamos, ¿y por qué el mármol de Marquina sí, que está por todo el mundo, no? Sí, también. Sí, es. ¿Y por qué una sí y otra no? Pues yo creo que por la moda, entre otras. Puede que haya otras razones comerciales que a mí se me escapen. Pero el negro hoy en día todavía está de moda. Y entonces el negro Marquina también es una muy buena roca, quiero decir, tiene mucho prestigio en el mundo ornamental, porque del negro Marquina se sacan muchas variedades. Hay una que es más veteada, con pinceladas blancas, y esa valla, pero tiene tramos que son de roca caliza también, con sus corales y con sus organismos, con sus fósiles, pero es totalmente negra. En ese caso también estuvimos estudiando el porqué del color negro, porque en fin es también una cosa curiosa. Y sí, pero yo creo que todavía se explota y sigue y se comercializa bien, porque el negro está de moda. Así como el rojo pues parece no estar tan de moda. Carrara, mármol blanco, también. Entonces hay unos colores o hay unas variedades de rocas que continúan. No sé decir mucho más. Lo primero de todo, daros las gracias por la charla, porque me ha parecido, la verdad, bastante interesante de cara a interpretar la historia de la ciudad desde la perspectiva geológica. Quería preguntaros, que a lo mejor me he perdido, respecto al basalto que encontrasteis en una de las tumbas, si sabéis, aparte de origen, también si es por una cuestión simbólica o asociada al individuo allí inhumado. De momento no. Sé que ese panteón se conservará, que la arenisca del panteón puede estar muy ligada a la Basílica de Begoña, a una de las últimas reformas, o a la última reforma de la Basílica de Begoña, y el porqué de la elección de esa roca volcánica, de momento no lo sé. Espero que con el cruce de datos geológicos, históricos que se está haciendo, ¿no?, esa recuperación de memoria, podemos saber el porqué de esta elección, ¿no? O si simplemente fue que le gustó
O sea, simplemente fue, oye, pues esta me gusta y ya está, y lo pongo, ¿no? Fue una cuestión de estética, pero de momento yo no te lo puedo decir. Yo no sé si Patxi tiene algo más que decir al respecto, pero he de apuntar que la utilización del basalto, de la roca volcánica, en los edificios de Bilbao, que yo sepa, mucho más allá del Palacio Chávarri, no, yo no conozco. O sea, no es una roca, tiene otros empleos, como balastro en las vías del tren, en fin, o para otras muchas cuestiones, pero como roca de construcción u ornamental, no. Entonces, nos sorprendió en su día en el Palacio Chávarri, pero en el Palacio Chávarri tiene un sentido porque juegan con los colores. Le miro por si, porque esto no... Pero juegan con los colores, es decir, no solamente con las asimetrías y con la geometría de las fachadas, y perdonadme a los arquitectos, que esto seguro se pueden decir con otros términos, pero bueno, me expreso así, pero a su vez juegan con los colores. Y entonces yo creo que sería Víctor Chávarri, me imagino, o si no los arquitectos, me da igual, que dijeron, bueno, con las piedras de nuestras, con las rocas ornamentales de nuestra tierra y además jugando con los colores y con los elementos. El haber encontrado ese basalto, porque no hemos hecho el análisis todavía, pero vamos, yo jugaría este cuellito que es igual, que son los basaltos de Fruniz, pues sería el segundo emplazamiento que yo conozco, porque desde luego no sé más, no conozco ninguno más. O sea que simbólico no sé, pero algo extraño, raro, sí que hay. Se usa muy poco. El basalto es muy raro en los edificios que tenemos en Bilbao. En el Palacio de Víctor Chávarri, de todo modo, se ve que se utiliza de una manera muy curiosa, porque hay como motivos aztecas o como motivos coloniales de arte americano que están precisamente trabajados con las sofitas, vamos, con esos basaltos, ¿no? Entonces tiene una utilización muy particular. A ver si lo encuentro. Sí, además esa especie de tricolor permanente que tiene, ¿no? No sé si se veía antes alguno. Aquí están lisos, pero hay sitios donde, sobre todo en la calle Gran Vía, en el tramo que ya está en Gran Vía, hay unos trabajos preciosos hechos en la roca y que son como unos motivos pues de tipo azteca o algo así, ¿no? Le estaba aquí chivando a Laura, es que ese panteón en el cementerio también es extraño por su geometría o por su forma, ¿no? No es así como un poco como una tortuga, bueno, no sé como balada, o sea, que es peculiar en su forma y en las rocas que utilizan para su construcción. Es una rareza en todos los sentidos. Es una rareza. Luego yo sí quería añadir antes también en lo que se ha preguntado del negro ereño, del negro marquina, del mármol negro, es que bueno, allí mismo nos decían, nos lo dijeron en más de una ocasión, que el negro, cuanto más negro es más valioso todavía, ¿no? Entonces que cuando encontraban bloques negro puro, prácticamente negro puro, esos ya los tenían que comprar los italianos. Y de hecho hay una anécdota curiosa, y es que en esas columnas grandes que hay en la Alhóndiga, en todo el atrio interior que hay en la Alhóndiga, hay dos que están en negro de marquina, ¿no? Y me acuerdo, bueno, que en las visitas guiadas que se hacían ahí, pues se decía que ese mármol estaba traído de Italia, lo cual rigurosamente sí que es cierto porque está traído de Italia, pero está traído de Italia después de habérselo llevado, porque está trabajado allí, pero evidentemente el mármol es negro de marquina, ¿no? Entonces yo recomendé a la gente que estaba haciendo esas visitas que lo primero que dijeran, independientemente de que el mármol fuera traído de Italia o de la India, es que era mármol de aquí, de Vizcaya, completamente de marquina, ¿no? Pero que son cosas curiosas. Pero vamos, el negro tiene mucho valor, tiene un valor extraordinario. Aunque a mí el que también me gusta mucho, que hay muy poquito, pero sí hay bastante en el Paseo de la Zurriola en San Sebastián, es el mármol de ojos, pero no rojo, sino negro. Con lo cual las partes blancas de la concha destacan todavía más sobre el negro, casi que sobre el rojo, ¿no? Y ese es precioso, pero hay muy poquito, ¿no? Al final no pudimos tener una muestra de colección. Un poquito más adelante, aquí, si vais, os metéis hacia el casco viejo y os fijáis en las paredes, hay una muestra. Hay una muestra, ¿no? De ojos en negro. De todas maneras, el que tenga interés en estas cosas, yo creo que en la Semana de la Ciencia se suelen hacer recorridos. Sí, a veces sí.
que te hacen recorridos geológicos por la ciudad y pasas por la tienda de mango en la Gran Vía y por un montón de sitios donde tienen Por unos bares fósiles. también. Buscas en la hermosos. monite Las de Arrese. Sí. En la monite de Arrese también, sí. Estamos rodeados. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay más preguntas, agradeceros la charla, por supuesto, muchas gracias. Y ya para despedir el ciclo, en lo que nos toca el ciclo de ellas, Marta, ven aquí, hasta el 10º año. Y esto existe gracias primero al Ayuntamiento, que nos da libertad, nos ha subvencionado todos estos años, dándonos la libertad absoluta para gestionar y para programar las charlas, a Begoña y a Irene, que se encargan de todo esto. Dar las gracias a las conferenciantes de este año, que han sido Pampa García Molina, que vino de Madrid a hablar de periodismo, ciencia y mujeres, a Marina Sáenz Martín, que vino a hablar de oceanografía, a Maña Gacigalupe, que vino a hablar de salud, medicina y mujeres, a Arantxa y a Laura, que han venido a hablar de piedras. Seguimos dando las gracias, dar las gracias a nuestros técnicos de sonido, Edu y Mohamed, que no está hoy, a Soraya, a John, que suelen estar aquí, y sobre todo a todos vosotros y todas vosotras que venís año tras año, que ya algunas somos conocidas desde hace mucho tiempo y que esto existe por vosotros y para vosotras y que muchas gracias. 10 años, esperamos vernos en el año 11 también.